Eh, Hoy vamos a hablar un poquito de los usos del Hypersculpt en lo que me compete a mí, la ortopedia, la traumatología, la fisioterapia y la rehabilitación, rubros en los cuales me he formado inicialmente y luego por una cuestión de destino he tenido que ir adaptando a mi profesión médica. La estimulación electromagnética profunda y su, por supuesto, utilización en el tratamiento de los pacientes con dolor. Mi nombre es Hermes Godoy, soy mestizo, mi madre es alemana, rubia, de ojos azules, mi padre era indio paraguayo, entonces la mezcla lo ha hecho todo. Me he formado en Alemania, a ver si podemos pasar al siguiente día. Ok, esto sí me corresponde a mí. Actualmente en Asunción, Paraguay, soy el director médico de My Life, Medicina y Nutrición Personalizada. Me formé como médico aquí en Paraguay rápidamente, luego hice toda la parte de ortopedia, traumatología y medicina deportiva, básicamente en Alemania. Como verán, mi formación fue 100% quirúrgica, porque el lugar donde yo me formé era así. Existían centros donde iban los pacientes inicialmente y si estos pacientes no requerían de cirugía, eran tratados con métodos conservadores. Hoy vamos a hablar de muchos métodos conservadores. En el caso que eso no funcionaba, iban ahí donde yo me encontraba en ese momento. La ortopedia, la traumatología es una especialidad sumamente quirúrgica, pero hoy una de mis pasiones es ser conservador en lo posible y dejar la cirugía, dejar la invasividad para casos realmente que no hayamos podido solucionar de otra forma. Así que ahí vamos. Ok, voy entendiendo el sistema. Rápidamente, un poquito, todos están conscientes de lo que es el Hypersculpt, de los resultados en medicina estética, probablemente todos ya lo han escuchado. Quiero ir rápidamente por encima de esto. Todos los tratamientos se basan en destruir grasa, la parte estética, y no existía ningún equipo que iba directamente al músculo como tal, y bueno, el Hypersculpt hace un poquito eso. El modo de actuar no es completamente desconocido. Nosotros sabemos que hace unas contracciones musculares, en donde se lo aplique según la frecuencia, evidentemente, y la potencia, y esto se equipara básicamente a una actividad física. Por supuesto que si yo coloco la bobina electromagnética del Hypersculpt sobre el abdomen, pero le doy una frecuencia más profunda, yo no voy a tener el efecto que yo deseo o quiero sobre el músculo y por ende la grasa. Es uno de los factores más importantes luego para poder entender también cómo actúa en una rodilla, cómo yo hago para que me disminuya el dolor en una artrosis de rodilla y que la energía no se quede en el tejido por encima de la articulación. Lo mismo una cadera o una columna. O un codo, ¿no? Que es una articulación sumamente más superficial. Sabemos que en la estética se utiliza el abdomen, grasa localizada, genera hipertrofia muscular, utilizamos los glúteos para moldear y celulitis localizada. Esto ustedes ya lo saben absolutamente todo. A lo que quiero llegar es a un pequeño video para que ustedes lo puedan ver en acción. Ahí va. Y como ustedes ven aquí en el video, nosotros tenemos la epidermis, piel, de aquí a aquí, esto es grasa, hasta aquí. Tenemos el músculo recto anterior del abdomen por un lado, que es el otro recto, la línea alba, la línea media, y aquí como lo llamamos aquí en Paraguay, aquí abajo, chinchulín, es decir, todo lo que son la tripa gorda, intestino delgado, intestino grueso. Y ustedes podrán ver, aplicado sobre el abdomen, lo que hace el equipo. Genera una contracción a nivel muscular con la frecuencia adecuada, y eso hace que nosotros tengamos los efectos maravillosos a nivel de estético, ¿no? Ok, a ver si la tecnología me acompaña. Con la zurda, perfecto.
Bien, hemos realizado un pequeño estudio aquí que también es interesante, 15 pacientes aleatorios sin cambios de la alimentación, 3 veces por semana, 30 minutos por sesión. Hemos hecho estudios ecográficos, así como lo han visto anteriormente, hemos medido la grasa, hemos medido el músculo. Voy rápido a los resultados porque este es un estudio bastante interesante para todos los que quieran comprender un poquito más antes de entrar en la parte ortopédica, que a nivel del tejido celular subcutáneo, que es la grasa, hemos conseguido por encima del ombligo en un promedio de una reducción del 24%, la grasa subcutánea infraumbilical un promedio del 20%. Quiero aclarar aquí que ningún paciente ha perdido menos del 10% de la capa grasa, ¿sí? Y los pacientes que perdieron entre un 10 y un 15% fueron los pacientes con menor índice de masa corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente tenemos un resultado sin que el paciente haga dieta, sin que el paciente ejercite. Por supuesto que nosotros sabemos por sinergia en medicina que mientras más cosas hacemos por el paciente, en este caso si el objetivo es perder grasa, mientras más nosotros apoyamos a esa apoptosis y a la pérdida de grasa, en forma de actividad física y reducción calórica, mayor va a ser el efecto. Pero queríamos hacer un estudio completamente independiente, sin alteración de la actividad física y la alimentación del paciente. De los 15 pacientes, 5 pacientes lograron perder más del 30% de la medición de grasa 2 semanas después del tratamiento y 6 sesiones. ¿Sí? Yo al comienzo, al hacer el estudio, pensé que iba a encontrar mucho más aumento muscular que pérdida de grasa. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración porque mucha gente va a creer que hace perder más grasa lo que hace ganar músculo. Pero en realidad nosotros hemos utilizado una sola bobina electromagnética. Como nosotros sabemos, tenemos 2 bobinas electromagnéticas en el abdomen amplio y ancho. Podemos incluso utilizar 2 bobinas, así que les debo un estudio para ver si realmente existe una afectación o no con respecto al aumento de la masa muscular utilizando 2 bobinas electromagnéticas. Bueno, lo que sí que tuvimos un aumento muscular de ambos rectos anteriores en un promedio del 17%. Algunos resultados rápidamente, ¿sí? Para que puedan ver. ¿Ok? Antes y después. Definición muscular, pérdida de grasa. Ahí vamos. Si alguien quiere estos resultados, también me puede luego contactar de manera privada y puedo pasarle más información. Ok. Y lo que ya le había dicho, independientemente de la reducción calórica, cambio de estilo de vida, actividad física, porque estos 15 pacientes no han cambiado absolutamente nada en su vida, hemos podido reducir un porcentaje importante en poco tiempo, 2 semanas, 6 sesiones, 30 minutos de la capa grasa y hemos logrado un incremento de la masa muscular, lo cual se ve en las imágenes como realmente han marcado los pacientes. Aquí en Paraguay decimos marcado, ¿no? Bien, ahora sí vamos a ir entrando de la estética a la fisioterapia. En realidad, yo conozco la tecnología de la fisioterapia y la rehabilitación. Cuando yo llegué al querido Paraguay, después de casi 10 años de Alemania, fue eso ya hace 7 años, empecé a mandar a mis pacientes ortopédicos, traumatológicos a la rehabilitación, típica, clásica aquí en mi país. Y 30 días luego volvían estos pacientes y me decían que realmente la fisioterapia no ha funcionado o no ha traído ningún resultado. En ortopedia y traumatología nosotros tenemos una paleta muy importante de patologías, normalmente siempre son dolores, y la fisioterapia y la rehabilitación es uno de los aspectos más importantes si se hace correctamente bien. Gracias a la carencia y la ausencia de fisioterapia avanzada, especializada en mi país, fui copiando, evidentemente, porque no soy lo suficientemente inteligente para descubrirlo yo solito, pero sí fui copiando modelos de fisioterapia y rehabilitación de otros países del primer mundo, y así fue como hace 7 años aproximadamente compré mi primer equipo de estimulación electromagnética profunda. Y gracias a eso he podido tener los resultados de los cuales vamos a hablar un poquito hoy.
En realidad, el Hypersculpt es el equipo por excelencia. Vamos a hablar de las características del equipo. No quiero hablar demasiado de la teoría, sí tenemos que citarla un poquitito. Es nueva modalidad terapéutica, evidentemente, porque la estimulación electromagnética per se, muy poca gente conoce, muy poca gente ha experimentado y por ende se la denomina como nueva modalidad terapéutica. Lo que hacen esas bobinas que todos conocemos es crear fuertes impulsos de corriente electromagnética, duración muy corta y la frecuencia, y ahí está lo lindo de esto, ahí yo puedo elegir la frecuencia con la que quiero trabajar. Si yo tengo que ingresar a estructuras profundas, como un paciente con sobrepeso y en estructuras de la columna lumbar, tengo que utilizar frecuencias superiores a 30-40 MHz. Sin embargo, estamos acostumbrados a trabajar el abdomen entre 20 y 40. Entonces, esto es un arte, entender la frecuencia, porque la máquina viene dotada de 3 Tesla. Y como vemos, la alta corriente que fluye dentro de la bobina produce un campo magnético. Este equipo es de 30.000 Gauss, es decir, 3 Tesla. Y hago esto conscientemente porque todos conocemos de la fisioterapia y de la rehabilitación básica los magnetos circulares, que son de baja potencia y, como verán luego, son 300 veces menos intensos, por eso frecuencia baja, que nuestro equipo Hypersculpt. El campo electromagnético es pulsado debido a los pulsos de corriente que producen periódicamente con la frecuencia de los pulsos de corriente y con una inductancia fluctuada que comienza de 0 al valor más alto y luego de 0 al final de cada pulso de corriente. Para no hacerlo muy complicado, es una bobina electromagnética. La corriente fluye a través del cuerpo y como el cuerpo humano, el ser humano está cargado con energía, nuestro cuerpo lo recibe y existen cambios biológicos en nuestro organismo, que a nivel estético entendemos que es la contracción muscular en la zona donde queremos generar la contracción muscular, ¿sí? Y a nivel de lo que produce a nivel de las articulaciones y tendones, ahora vamos a ver los efectos biológicos. Normalmente la bobina electromagnética, como dice la teoría, se coloca a una distancia, a unos pocos centímetros del cuerpo. Esto es la teoría, gente. Venimos probando mucho este equipo. Lo colocamos a veces a 1 o 2 centímetros de la piel, pero en la gran mayoría existe un pequeño apoyo sobre el cuerpo del paciente. Una cosa muy importante es que en zonas un poquito más íntimas, como el pubis, por ejemplo, no hay necesidad siquiera que el paciente se saque la ropa. Es decir, es una de las ventajas principales de usar este equipo, es que el paciente no debe desvestirse. Ya lo habíamos hablado que el cuerpo humano es un conductor de la electricidad, por ende, cuando se aplican el campo electromagnético, se desarrollan corrientes eléctricas en el cuerpo y dependiendo de la intensidad de la que hemos hablado, la profundidad va a desarrollar los efectos biológicos que veremos a continuación. Cuando nosotros implementamos el Hypersculpt fuerte, es decir, de una manera sobre el músculo y con una frecuencia alta, nosotros conseguimos la contracción muscular y, por supuesto, la contracción nerviosa. Por eso van a ver algunos videos en internet donde cuando se aplica sobre la cintura escapular, el brazo se mueve completamente, ¿sí? Y por eso lo podemos utilizar en hacer que nervios vuelvan a resucitar, como yo digo jocosamente, es decir, en la rehabilitación nerviosa de patologías de miembros superiores y miembros inferiores. La resonancia magnética no es una tecnología nueva. La diferencia está en cómo se usa. Nosotros vemos ahí abajo un equipo de imágenes de resonancia magnética, es decir, eso ya lo conocemos. También utiliza la tecnología, pero es para dar imágenes. Tenemos la magnetoterapia que habíamos hablado anteriormente, que es 300 veces menos potente que el Hypersculpt, y el paciente no siente absolutamente nada. Y luego tenemos otra tecnología que usa también esta tecnología, que es la estimulación magnética transcraneal, que normalmente se utilizan para el tratamiento de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas.
¿Cuáles son las diferencias con dispositivos comunes de magnetoterapia? Porque ahora entramos un poquito en el campo de la fisioterapia. Y normalmente todos conocemos los magnetos comunes. Y en los magnetos comunes vamos a hablar un poquito de ellos porque esta vendría a ser la evolución desde mi punto de vista de los magnetos comunes, porque los magnetos comunes son dispositivos electrónicos que tienen unas bobinas especiales. Probablemente todo médico o terapeuta que trabaje con fisioterapia conoce estos equipos. Aplican campos magnéticos de baja intensidad. Ahí tenemos la comparación 100 Gauss versus 30.000 Gauss o 0.01 Tesla versus 3 Tesla. Estos equipos no pueden excitar al sistema muscular y nervioso y esa es una de las diferencias para mí importantes con respecto al equipo del Hypersculpt. Por ende, sus limitaciones de los equipos de magnetoterapia es que son más bien limitadas las indicaciones para el tratamiento del dolor y la curación de fracturas óseas. Está muy bien descrito en el equipo de magnetoterapia. ¿Estamos escuchando unos ruidos? Bueno. Los campos magnéticos bajos de los magnetos no producen sensación al paciente. Es una de las cosas que hay que mencionarlo. El paciente realmente quiere sentir algo, quiere sentir que el tratamiento le está haciendo un efecto. Normalmente, en los magnetos pequeños, por solucionar el problema de audio, en los magnetos pequeños, ¿ok? Podemos continuar. Bueno, en los magnetos pequeños lo que tenemos es, no produce sensación al paciente y tenemos largos periodos de tratamiento, normalmente son 20, 30 minutos. Y la diferencia en la parte práctica con el Hypersculpt, en donde tenemos realmente que en 10 minutos, máximo 15 minutos es lo que aplico yo. ¿Por qué? Porque hago un trabajo sinérgico de la estimulación electromagnética con otros equipos, como los equipos de ondas de choque, láser de alta intensidad, terapia vacío intermitente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, ahí vamos. ¿Cuáles son los efectos biológicos de la estimulación electromagnética? Habíamos hablado de que produce una estimulación de las capas más profundas de músculos y nervios, ¿sí? Porque es un campo magnético potente que tiene el poder, la capacidad de penetrar en los tejidos más profundos. Si alguien ya tuvo la experiencia, realmente cuando uno lo coloca sobre la columna lumbar, uno siente que estimula todas las raíces nerviosas de esa región y si uno aumenta la intensidad, incluso puede llegar a ser bastante molestoso. Y eso es algo importante a la hora de tratar pacientes con dolor, porque una de las primicias, una de las cosas que nos hemos dado cuenta que la intensidad, una cosa es la frecuencia para cada articulación, para cada sector del cuerpo, y otra cosa es la intensidad. La intensidad debe ser una intensidad que pueda ser aguantable para los pacientes. Entonces, ese es uno de los primeros efectos biológicos. Y el segundo efecto biológico es que la resonancia magnética de todas las células del cuerpo, existe una resonancia magnética, un efecto de resonancia magnética en todas las células del cuerpo donde llega esa resonancia magnética, produce una excitación periódica y eso hace que tengamos los efectos de analgesia y antiinflamación que conocemos o que nosotros hemos experimentado en los últimos 7 años. En base a ese fenómeno biológico, y ahora empezamos a entrar un poquito en la parte práctica. Básicamente, ustedes van a ver luego una diapositiva donde pongo no hay casi límites. Nosotros tratamos pacientes con dolor crónico, dolor agudo, tendinitis, tendinosis, artritis reumatoidea, artrosis degenerativa, osteitis, periostitis. Usamos mucho para la aceleración de fracturas óseas. ¿Cuál es el efecto descrito por la teoría?
Tenemos un efecto analgésico porque hay una producción de endorfinas. Tenemos que existe un funcionamiento de la membrana celular y de la bomba de sodio-potasio que definió su permeabilidad, aumentando así la circulación de la zona. Hay una regulación del sistema nervioso simpático, parasimpático, hay una hiperemia, existe realmente una contracción nerviosa importante. Cuando hay una parálisis nerviosa, esto se puede utilizar perfectamente para eso, porque lo que hacemos es estimular el nervio, no importa dónde se encuentre. Tenemos una mejora en la producción de leucocitos y la capacidad antiinflamatoria. Aquí un punto muy importante es, tenemos una mejora de la producción de colágeno. Al final de la charla van a ver cuál podría ser el futuro de estos equipos de estimulación electromagnética con respecto a la producción de colágeno, porque lo hemos visualizado y lo hemos comprobado. Por ende, tenemos también una curación ósea más rápida, está descrito ya que con aquellas bobinas 300 veces menos potentes como los magnetos, ya estos equipos producían una curación ósea más rápida, usándose así en pseudoartrosis, tenemos un efecto antiinflamatorio y tenemos un mejor metabolismo, evidentemente. Y pasamos un poquito a las indicaciones, y quiero empezar por el último párrafo, como ven ahí. Dice, no hay límites. Realmente creo que hemos experimentado en todo tipo de patologías, pubalgias. Lo hemos sentado al paciente sobre con tendinopatías del isquiotibial, con dolores de isquion. Lo hemos sentado sobre la bobina. También se puede utilizar la silla pélvica, justamente el hypersedia, que es la misma tecnología básicamente. Es decir, ahí donde haya un dolor, nosotros hemos realmente hecho mucha experiencia. Ahora, hay que hablar de lo que son de lo que es la realidad. Si nosotros tenemos una rotura del supraespinoso en el hombro, evidentemente nosotros no vamos a esperar que esa rotura del supraespinoso cicatrice. Si nosotros tenemos una rotura del menisco, el menisco no va a cicatrizar con la estimulación electromagnética profunda, hyperscope. Eso es imposible. Nosotros sí podemos contribuir a la terapia de dolor, pero un daño anatómico, un daño morfológico, estructural, anatómico, es imposible de repararlo con el equipo. ¿Sí? Lo que hace el equipo es pone, mediante su biología, pone en condiciones el ecosistema o el medio ambiente y ayuda a sacar dolor e inflamación. No todos los pacientes con rotura de menisco quieren operarse. No todos los pacientes con rotura del supraespinoso tienen síntomas suficientes como para operarse. Muchos no quieren operarse y eso lo sabemos. Y básicamente lo que nosotros ofrecemos aquí, entonces, como concepto de terapia de dolor, indiscutiblemente está la estimulación electromagnética profunda. Bien, ahí pueden ver la lista. Me gusta mucho usarlo en el hombro plegado. Usamos mucho en patología de columna lumbar y dorsal. Quiero aquí aclarar una situación. Cuando nosotros utilizamos la estimulación electromagnética en un paciente con contracturas musculares, ahí no sirve. Es decir, si yo tengo una contractura cervical, tengo una contractura dorsal, probablemente con la estimulación electromagnética de esta potencia, yo lo voy a mirar. Eso es lo que yo me he dado cuenta en mi práctica clínica, que ahí están hablando ya los perros. Muy bien. Esperemos que se callen. Ok. Muy bien. Entonces, la estimulación electromagnética en pacientes con contracturas realmente no trae beneficio alguno. Bueno, pido a todos, por favor, si pueden silenciar sus micrófonos, sería fantástico. Bien. Para repasar un poquitito, el Hypersculpt utiliza la tecnología electromagnética profunda 3 Tesla, ¿sí? Es un equipo, para mí que es único, porque
me brinda la posibilidad de trabajar la estética, me brinda la posibilidad de trabajar pacientes con dolor. Nosotros tenemos cuatro, perdón. Hemos adquirido un cuarto equipo para la parte de ortopedia y traumatología. Ya les voy a explicar cómo lo hacemos en la parte práctica. Y tenemos 4 equipos en la parte de estética. Por supuesto que para la gran mayoría se ofrece como un nuevo tratamiento para el tratamiento de los problemas musculoesqueléticos, tratar pacientes con dolor que no desean operarse o que no tengan indicación quirúrgica real y lo único que quieren es sacarse el dolor de encima. Produce campos magnéticos muy fuertes, gracias a la tecnología de 3 Tesla. Produce una contracción muscular nerviosa inducida, dice sin contacto, pero yo realmente siempre contactamos un poquitito y así tenemos todos esos efectos biológicos locales en el tejido. La frecuencia puede ir hasta 100 Hz. Literalmente nosotros no usamos esa frecuencia. Creo que máximo en una columna lumbar, en un paciente con mucho sobrepeso, mucha capa de grasa que atravesar, utilizamos máximo 60, 70 Hz. Bien, ¿cuáles son una de las ventajas? No invasivo, resultados fantásticos, el paciente no tiene que desvestirse. Lo que me he dado cuenta que la cabeza de los pacientes es sumamente importante a la hora de hacer un tratamiento, porque nosotros aquí en Asunción somos los únicos que trabajamos con todos estos equipos, entre comillas, tecnológicos, y ellos comparan. Entonces, cuando se hacen un ultrasonido o se hacen un magneto afuera o se hacen un TENS, ¿sí? Que es una estimulación también muscular, pero a través de electricidad y no a través de magnetismo, los pacientes luego comparan. Y lo que me he dado cuenta, y no lo veía desde mi perspectiva como médico, es que el paciente quiere sentir que se le está haciendo algo. Y cuando colocan esta bobina electromagnética con una cierta intensidad y una cierta frecuencia, créanme que el paciente lo siente. Y cuando se levanta la camilla, realmente el efecto es inmediato. Por supuesto que no lo utilizamos casi nunca solito, a no ser que existan contraindicaciones para láser de alta intensidad y ondas de choque, sino siempre va de la mano. Es aplicación fácil, rápida, corta duración de tratamiento. Realmente nunca nos pasamos los 15 minutos. Es algo entre 10 a 15 minutos. El paciente está con un dolor de hombro, sea el motivo que sea, y está con nosotros 30 minutos. Y ahí congelamos al hombro con calor, con frío seco, menos 45 grados. Normalmente utilizamos ondas de choque. Luego viene la estimulación electromagnética con el Hypersculpt y culminamos con un láser de alta intensidad. Hemos tenido que hacer nuestros propios protocolos porque pensando en la lógica y en la función de cómo funciona cada equipo, y esa es la manera en que hemos encontrado que la gran mayoría de los pacientes a las 6 sesiones remiten completamente con sus dolores. Recuerden que no existe el 100% y va a depender siempre de la patología y cómo se aplique cada tecnología. Sin dolor y sin efectos secundarios. Aquí en Paraguay hay un auge de que el paciente no quiere tomar analgésico antiinflamatorio y tampoco en lo posible quiere operarse. Así que para todos los amantes de este tipo de tecnología que funcionan, realmente es un equipo fantástico. Bajo costo de operación y sin consumibles. Eso es algo que para mí fue fundamental. Creo que yo me considero un fanático de la tecnología médica y al comienzo compré mucha tecnología con consumibles y luego me he dado cuenta que hoy soy un detractor de equipos con consumibles. Trato de comprar equipos que no tengan consumibles. ¿Por qué? Porque evidentemente las finanzas también hay que cuidarlas. Las contraindicaciones son las mismas que cuando utilizamos un magneto así de potente como este, marcapasos, audífonos, bombas de insulina, medicamentos, implantes metálicos. Aunque debo reconocer que si alguien tiene una prótesis de rodilla y queremos tratar la columna lumbar baja, con este equipo lo hacemos sin ningún problema. Cuando queremos usar el equipo con una prótesis de cadera, y es la columna lumbar también, lo usamos a intensidades respetadas. Es decir, tratamos realmente de trabajar incluso con contraindicaciones no absolutas. Bueno, ya lo había mencionado, ahí está el equipo de ondas de choque, un equipo de láser de alta intensidad. Nosotros
yo he entendido realmente que mientras más tecnologías use que no estén contraindicadas en la patología, mayor es el efecto que voy a tener. Mientras más baldes de agua utilice yo, mientras más mecanismos utilice para llevar agua a mi casa, ¿no? Más agua voy a tener y el mejor resultado voy a tener. Y eso lo he comprobado también en la rehabilitación tecnológica, que utilizando ondas de choque, utilizando láser de alta intensidad, terapia vacío intermitente, plasma rico en plaquetas, realmente mi efecto en el tejido es mucho mejor. A ver. ¿Qué nos depara el futuro? Voy a mirar un poquito la hora aquí, 35 minutos de charla. Bien, ¿qué nos depara el futuro? Una de las diapositivas hablaba de la colagenización, entonces uno automáticamente piensa en la piel. Esto es una primicia para nosotros. Lo que ustedes ven ahí abajo, el cursor se ve en la presentación. ¿Sí? Sí. Ok, nosotros vemos aquí una imagen de la epidermis y de la dermis, ¿sí? Y nosotros vemos que esto es antes del tratamiento, es decir, esto es un pedazo de la piel en vivo y en directo donde vemos epidermis y dermis en un antebrazo, porque fue muy difícil hacer esta prueba en el rostro de un paciente. Pero nosotros queríamos ver qué pasaba realmente con el colágeno, qué pasaba en un pedazo de piel. Y sabemos que la piel condice mucho al estado articular, muscular y óseo, ¿no? Van muy de la mano a nivel de lo que son los tipos de colágeno. Nosotros nos dábamos cuenta al tratar pacientes que la piel de la zona se estiraba. Aquellos pacientes que se hacían en la columna lumbar, por ejemplo, de un solo lado había una hipertrofia y la piel quedaba así súper tensa. Y queríamos realmente ver qué pasaba. Entonces habíamos adquirido esta máquina fantástica para analizar el colágeno. Esto fue, la paciente se hizo 6 sesiones en el antebrazo con un protocolo que nosotros lo hemos patentado o que lo hemos deducido por la frecuencia de la piel. Y ustedes ven, aquí nos vamos a concentrar en el antes y este es el después. Entonces nosotros vemos que esto es la típica imagen de una persona por encima de 40 años con una epidermis desorganizada, mucho espacio entre la epidermis y la dermis, esto es de aquí hasta aquí es dermis, esto ya es grasa, y vemos que en la dermis existen pozos negros, ¿ok? Para nivel principiante es esto, mientras más amarillo exista y mientras más células, más colágeno. Si vemos 6 sesiones luego, vemos como la epidermis aparece completamente ordenada, fíjense la diferencia, la epidermis completamente ordenada, fortalecida, estructurada, con mucha mayor signalización de colágeno, y lo mismo pasa aquí a nivel de la dermis. Entonces, incluso la máquina mide un score de intensidad de la epidermis, aquí 30 y aquí ha subido a 38. Muy interesante para entender de que la tecnología lo que hace también es colagenizar de una manera, no solamente en nuestra imaginación, sino que también de manera objetiva, la piel de los pacientes. Y ahí ahora nosotros nos explicamos por qué tensa la piel en el abdomen, por qué la piel está tan bien, por qué hay una textura diferente, porque evidentemente hay una colagenización, hay un rejuvenecimiento de la epidermis y la dermis. Entonces, otro ejemplo, hicimos realmente solamente 2 pacientes, estas son mis 2 asistentes. Esta es una asistente de menor edad, incluso, ustedes se darán cuenta que tiene una intensidad muy mala, 31, ustedes ven una epidermis completamente desorganizada, incluso quebrada aquí, ¿sí? Y bastantes huecos, ¿sí? En la dermis, es decir, falta de matrix extracelular que depende del colágeno. Y si vemos luego la diferencia, primero el score de intensidad, aquí 31 y aquí 57, esto está a la vista, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el futuro de la tecnología? Y probablemente entendemos cada vez más cómo funciona esta estimulación electromagnética y habría que hacer muchos más estudios para seguir fortaleciendo el conocimiento de esta tecnología, pero sí les puedo decir y mostrar cómo realmente colageniza la piel y probablemente lo mismo ocurra a nivel articular y a nivel óseo.
Bueno, rápidamente la clínica Asunción Paraguay, creo que mi esposa estuvo ayer ya comentando, así que yo solamente voy a hablar de la parte de fisioterapia y rehabilitación, que es lo que nos compete a nosotros. Nunca pensé en mi vida, después de tantos años de cirugía ortopédica y traumatológica, que yo estaría hablando de fisioterapia y rehabilitación, pero el destino llevó a eso. Utilizamos todo lo que es tecnología que pueda ayudar al paciente. Casi no utilizamos tecnología básica, cinta de correr antigravedad para los pacientes abuelitos después de una cirugía para que puedan rehabilitarse rápidamente. Utilizamos mucho plasma rico en plaquetas y plasma rico en fibrina para la artrosis, para los tendones. Siempre va combinada, por supuesto, del tratamiento local. Local le llamamos a la estimulación electromagnética, onda de choque, láser de alta intensidad, y si son miembros inferiores, la terapia vacío intermitente de Alemania. Hacemos cirugías también, pero es minoritario. Utilizamos un láser de alta intensidad, utilizamos el Kinetrack como mecanismo de descompresión no quirúrgica de la columna lumbar y cervical, que es una especie de tracción un poquito más moderna. Utilizamos criocabinas de frío, valga la redundancia, menos 85, menos 90 grados, 3 minutos. Utilizamos, esto es algo nuevo, muy prometedor también en cuanto a la colagenización y tratamiento de dolores crónicos. Realmente es una tecnología que le tienen que dar un vistazo a los colegas que trabajan en este ámbito. Se llama fotobiomodulación. Bien. Nuestro pequeño gimnasio está llegando, está instalado. Ya cuando pase la fiebre del coronavirus, probablemente empezaremos con esto. Nuestras piscinas para poder rehabilitar de una manera más integral a nuestros pacientes. Y, por supuesto, pueden ingresar a nuestra página web y mirar todo lo que ofrecemos. Y desde ya decirles que pueden contactarme también de manera privada si quedó alguna duda o si quieren algún consejo con respecto al tiempo que ya venimos trabajando con esta tecnología u otras tecnologías. Así que creo que ahora, a ver, quiero respetar el horario, han pasado 40 minutos y vamos a pasar a las preguntas. Aquí me están señalando, en mi izquierda, por supuesto. Aquí en Paraguay nosotros siempre le hacemos caso a nuestras esposas. Entonces, pasamos a las preguntas. Como yo no voy a entender esto, me ayudan. Muy bien. Ok, aquí están las preguntas. Ahora yo no me veo, ¿esto es así? ¿Me escuchan? Ok, bien, aquí me han indicado que aquí está el chat del grupo de Zoom y están las preguntas. Hola Tatiana, buenos días, ¿cómo estás? Así que te saludo de vuelta. Ok, ya hemos apagado los audios. Ok, vamos a bajar. Se escucha mal, mucha interferencia. Ok, apaguen sus micrófonos, creo que eso ya pasó. Hola doctora Estefanía Bustamante desde Ecuador, un placer saludarte. Por favor, silencien los micrófonos, yo sigo leyendo las preguntas. Bueno, aquí viene la primera pregunta real. ¿No es necesario colocar la bobina directo en contacto con la piel? No necesariamente, pero hay que darle más a la intensidad. Nosotros sí la colocamos apenitas. Apenitas en mi país significa que la apoyamos. Entonces, al apoyarla, el paciente siente que tiene la bobina encima, ¿no? Y con esa bobina encima normalmente tenemos un adaptador para la bobina y el adaptador queda ahí, entonces la terapeuta no tiene que estar con la mano, o la terapeuta realmente está esos 10 minutos con la bobina encima, y muchas veces cuando es una zona más grande, lo que hacemos es moverla. Como va en ciclos la estimulación, entonces la movemos unos milímetros para abajo, unos milímetros para el costado. Un beneficio del Hypersculpt, si lo utilizamos para la parte de fisioterapia y rehabilitación, es de que al tener dos bobinas podemos tratar dos rodillas al mismo tiempo con la misma intensidad, la misma frecuencia, y eso realmente ahorra tiempo. La siguiente pregunta
Esa fue la pregunta de Pedro Castillo. Fabiana Celaya, en pacientes con hernia lumbar, ¿cómo es el protocolo? Wow. Bien, nosotros siempre, si la hernia lumbar va con compresión radicular y el paciente tiene ciertos síntomas importantes, nosotros usamos la máquina del Kinetrac, que es la descompresión no quirúrgica de la columna lumbar como tratamiento fundamental. Hay compresión, descomprimimos. El resto del tratamiento local, que lo hacemos con ondas de choque, láser y estimulación electromagnética, es para ayudar al paciente a sacar dolor e inflamación, mientras que la descompresión haga efecto. Hacemos 6 semanas de descompresión con el Kinetrac, en este caso, dije una marca, bueno, y hacemos 2 a 3 veces por semana el tratamiento local en la zona, utilizando onda de choque, láser y estimulación electromagnética Hypersculpt. Fabiana, si quieres más datos con respecto a esto, con mucho gusto me escribes. Es un poquito más complejo explicarte cómo nosotros lo hacemos, así que las puertas están abiertas. El doctor Loza, ¿tendrá algún efecto en la hipertrofia prostática este tipo de energía? ¿Y habrá alguna bibliografía? Desconozco, doctor, si tiene algún efecto en la hipertrofia prostática. Nosotros utilizamos en pacientes, bueno, utilizamos la silla pélvica, el hipersedia, que es la misma tecnología básicamente, pero realmente no sé si tiene algún efecto en la hipertrofia prostática de manera positiva o de manera negativa. Eso no lo sé. Deberíamos de buscar la bibliografía. Así mismo es. ¿Hasta qué edad se recomienda usar el Hypersculpt? Carmen de Gómez. En realidad no hay ninguna edad. Nosotros tenemos aquí pacientes de los 4 o 5 años que hemos usado el Hypersculpt en dosis bajitas para que no se nos asuste el niño o la niña. Y los pacientes más añosos aquí tienen normalmente 85 y hemos tenido un paciente con 92 años en quien hemos usado también en la columna lumbar. No hay ningún problema. Aquí lo importante es la intensidad. El equipo tiene una frecuencia, que eso sí, de acuerdo a la zona anatómica del cuerpo, y luego juegas con la intensidad. La intensidad tiene que ser una intensidad cómoda para el paciente, pero tampoco puede ser hormiguitas, es decir, tiene que realmente el paciente sentir algo. Ok, sí, me están diciendo que debo bajar. Ahí voy, ahí voy. Gracias, doctor TD. Muchas gracias. Si se escucha. Ok. Modelo de negocio, Marius Roman. Bueno, creo que esa es la última pregunta que voy a responder. Norma Angélica, muy interesante el enfoque. Muchas gracias. Edson Serrano. ¿Tiene contraindicación con antecedente cáncer? No. Nosotros hemos tenido pacientes con cáncer, con dolores agudos en otra zona. A ver, yo no voy a aplicar la estimulación electromagnética sobre el cáncer, ¿no? Entonces, si yo tengo un cáncer de piel, no lo voy a utilizar ahí. Ahora, si el paciente está con un cáncer agudo no tratado, lo voy a mandar a oncología que se trate el cáncer. Si tiene un antecedente de cáncer pulmonar, ¿sí? Pulmonar, y yo tengo que tratar la rodilla, yo no tengo ningún problema en tratar esto. Entonces, no hay una contraindicación, o algunos lo podrían llamar como una contraindicación relativa, ¿sí? Nosotros hemos utilizado en todas las contraindicaciones relativas para tener experiencia y saber qué es lo que pasaba, pero realmente no hay una literatura que contradiga completamente. Sí, artrosis de rodilla, sí. Fernando Mota. Ahora, pensar, Fernando, de que la estimulación electromagnética solita va a generar un efecto en la artrosis de rodilla. El que sabe de artrosis de rodilla sabe que hay artrosis de rodilla grado 1 y grado 4. Un grado muy avanzado probablemente necesite de una cirugía. Un grado intermedio o inicial, ahí sí podemos utilizar esta tecnología, quizás sinérgicamente con otros tratamientos que quizás son clásicos, como las ondas de choque a baja intensidad, o algún tratamiento regenerativo dentro de las rodillas, y luego encima los equipos de estimulación electromagnética. Mi experiencia en rodillas es muy buena, sobre todo en caderas y en la parte lumbar el equipo funciona muy bien, muy bien. Donde no funciona bien es para tratar patologías musculares. Es decir, si yo tengo una rotura fibrilar, ahí me puede ayudar muchísimo. Pero si yo tengo contracturas, tengo fibrosis, ahí no ayuda. ¿Por qué? Porque produce una contracción. Bien. Soy la doctora de Caracas, Premer.
Ok, el modelo de negocio en la clínica Mundo Estética. Sí, doctora, si usted ya tiene una clínica de estética, me escribe luego al privado y vamos a ver si me permiten pasarle los protocolos y las frecuencias para que pueda utilizarlo también para pacientes con dolor, o lo pueda empezar a probar usted mismo sin ningún problema. Y la última pregunta, antes de pasar a la pregunta de Marius Roman, es ¿cuántas sesiones hace para artrosis de rodilla, cadera o dolor lumbar? Siempre hacemos 6 sesiones. Siempre hacemos 6 sesiones. Normalmente 2 o 3 veces a la semana. Si nosotros nos damos cuenta que no ha traído beneficio el tratamiento local combinado, ¿sí?, el que hemos hablado, pasamos a otro capítulo, ¿no? Pasamos a algún regenerativo. Ahora, si yo me doy cuenta que funciona, yo le extiendo al paciente. Y ahí quiero entrar un poquito en el modelo de negocio que me han preguntado. Nosotros por 6 sesiones cobramos $440. Creo que entonces sale como $80 por sesión. Combinamos todos los tratamientos. Le damos al paciente la visión de que paga solamente una vez, si necesita más sesiones ya no se le cobra. Es decir, vamos hasta 12 sesiones sin ningún problema. Una segunda tanda de 6 sesiones se lo hacemos sin cobrarle paralelamente. Aquí una cosa muy importante es que al no tener, al no ser un aparato donde tengas que comprar un consumible, lo puedes terminar haciendo. Cobras un precio alto porque estás haciendo algo que quizás sea único en tu país, ¿no? Y el paciente lo termina pagando. Bien. Sí, y bueno, el modelo de negocio, el porcentaje de fallas, a ver, normalmente cuando yo le prometo a un paciente algo, le prometo que va a mejorar entre un 70 y 100%. Anis Salum Vitar. Entonces, si tengo que hablar de falla, tenemos un 20-30%. Pero ¿cuándo falla un tratamiento? Si falla cuando yo estoy sobrepasándome con mis expectativas, ¿no? Lo mismo pasa en la parte estética. Si el paciente tiene una expectativa de quedarse marcado como un fisicoculturista y está con 110 kilos, evidentemente eso no va a suceder al mes. O sea, eso tiene que ver con la expectativa del paciente. Lo mismo pasa en la fisioterapia y en la rehabilitación de los pacientes con dolor. Si yo tengo una artrosis masiva y le estoy prometiendo al paciente de que con la estimulación electromagnética en 2 semanas el paciente va a quedar bien, eso no va a suceder. Entonces, en medicina todo es una cuestión de indicación. Pero normalmente cuando estamos hablando de patologías musculoesqueléticas, todas las que hemos hablado anteriormente, en la conjunción de los tratamientos sinérgicos yo puedo prometer que el paciente va a mejorar entre un 70 y un 100%. A no ser que sea una patología que potencialmente pueda requerir de una cirugía, como una rotura del supraespinoso en el hombro. Entonces el paciente ya sabe que vamos a intentar, un paciente añoso, ¿no?, que no quiere operarse y no tiene la expectativa de volver a jugar tenis, y a lo mejor no va a vivir 15 años, 20 años más. Entonces ahí el objetivo de ese paciente es sacarlo del cuadro doloroso. En cada sesión también le hace los otros tratamientos que mencionó. Sí, Edson. Realmente sí. ¿Cuándo dejamos de hacer uno de los tratamientos sinérgicos? Dejamos de hacer unos tratamientos sinérgicos porque menciona al paciente que las ondas de choque le lastiman. O también tenemos pacientes que dicen, esa estimulación electromagnética con esa bobina que parece una ducha, realmente me dejó muy sensible. Entonces ahí escuchamos al paciente y su siguiente sesión no usamos esa tecnología. Normalmente sucede eso o cuando apretamos muy fuerte con el equipo de ondas de choque en una zona un poco sensible, o cuando aumentamos mucho la intensidad del hyperscoop, ¿no? Que es lo que suele ocurrir, que creemos muchas veces que mientras más intenso, más efecto, y no es así realmente. En patologías lumbares cualquier Canadá, casi siempre hay contracturas. ¿Es útil en esa ciudad? Socio es. Bueno, esa pregunta no entiendo, pero creo que me quiere preguntar que en patologías lumbares siempre hay contracturas musculares. Sí, por supuesto. Entonces lo que no hago es colocar el equipo sobre el músculo directo, sino lo coloco sobre la columna, ¿no? Eso es un arte. El que trabaja con pacientes con dolor o con fisioterapia sabe muy bien que la conjunción de los equipos, sean básicos, modernos, hipermodernos, o sea solamente la mano, es súper de acuerdo a cómo viene el paciente hoy. Y hoy puede tener contracturas musculares y no gustarle el equipo de la electroestimulación, y en ese caso
Cuando hay una contractura muy potente y fuerte, no suelo utilizar el equipo de estimulación. O si lo utilizo en potencia muy bajita. Porque me he dado cuenta de que normalmente cuando las contracturas son muy importantes y es el cuadro predominante, ¿sí? El cuadro predominante, entonces no me sirve mucho. Si el cuadro predominante es una hernia discal que paralelamente tiene unas pocas contracturas a nivel de la columna, lo puedo utilizar y probablemente tenga un beneficio muy importante. Pero me concentro más en colocar la bobina sobre la columna en sí. Edson, el esquema en hombro congelado. Wow. Bueno, yo tengo un esquema mío. El hombro congelado es una capsulitis adhesiva, normalmente postraumática, a veces de origen desconocido, se da normalmente de los dos lados y esa cápsula adherida e inflamada en el hombro hace que el hombro se congele. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque si yo he hecho la experiencia, si nosotros no hacemos una infiltración intraarticular con un poquito de triamcinolona y lidocaína, cuesta mucho sacarlo al paciente solamente con onda de choque, láser y estimulación electromagnética. Entonces, el dolor del paciente, porque hay dos componentes en el hombro congelado. Uno es el dolor en sí y otro es la rigidez. El paciente lo que le mata es el dolor, porque el paciente que tiene un hombro congelado pasa por las diferentes etapas de la clasificación, ¿no? Pero cuando está con mucho dolor, lo mata psicológica y anímicamente. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una infiltración intraarticular de frente con un poquito de triamcinolona, 20, 30, a veces 40 miligramos de triamcinolona. El dolor desaparece y podemos empezar a trabajar en la fisioterapia tratando de romper con las ondas de choque y utilizando el transductor electromagnético profundo. Si yo no hiciera la infiltración con triamcinolona en un hombro congelado, me voy a demorar muchísimo tiempo en sacarle el dolor. Entonces yo divido siempre en dos. Uno, sacar dolor rápidamente para la tranquilidad del paciente. Y lo segundo es realmente quebrar el hombro congelado, la capsulitis adhesiva, luego con los equipos y empezar a movilizar. Porque sabemos de que aquí en mi país ocurre muchísimo eso, que el paciente ni siquiera es examinado. Entonces, el paciente de un lado le dice al médico, me duele aquí, el paciente dice, tienes una tendinitis y vaya. La rotación externa no funciona, hay una rigidez de la articulación y esa rigidez de la articulación es la capsulitis adhesiva y lo mandamos a fisioterapia y empeora, ¿no? Entonces, empeora porque no hemos hecho el diagnóstico correcto. Entonces, respondiendo bien la pregunta, y por eso quería hacer la acotación, porque nuestra experiencia realmente es brillante. Infiltración intraarticular con triamcinolona y luego todo el protocolo. Normalmente el paciente recupera entre 1 a 3 meses su rango articular y el dolor a las 2-3 semanas está ido. Bien. Ok. Los resultados de la producción de colágeno se consiguen solo con este equipo. No. Anis Salum Vitar. No. Yo que me he comprado el equipo de diagnóstico, me he dado cuenta que existen un montón de cosas que pueden hacer que nuestra piel, epidermis y dermis, se colagenicen. Pero yo creo que ese es un capítulo aparte a esto, pero quería así responderte la pregunta. ¿Por qué? Porque existen muchas cosas que podemos hacer en nuestro estilo de vida, por sobre todas las cosas, y para eso tendría que compartir las imágenes, que hacen que realmente consigamos una colagenización de la epidermis y dermis. Bueno, y ahí Ingrid Gutiérrez ya me está despidiendo prácticamente, así que agradezco a todos. Si alguien tiene algún interés especial o alguna pregunta un poquito más específica, con mucho gusto. A ver, aquí les voy a escribir mi correo, aquí abajo, Hermes G4. ¿Cómo se hace el arroba aquí? ¿No? El arroba. Ahí está. hotmail.com. O también voy a colocar mi teléfono. Y ahí las personas que quieran contactarme a través del WhatsApp, pero con mucho gusto. Así que, bueno, como no tengo interlocutor en este momento y tengo que hablar solito, a ver, 57 minutos, muy bien, hemos respetado la hora como máximo con preguntas, así que agradezco a todos por la presencia, muchas gracias y saludos aquí desde Paraguay, cuídense mucho con el coronavirus.